Historias, reflexiones, comentarios, cuentos, charlas. Todos tenemos algo que decir, algo que expresar. Un podcast para pensar y responder las preguntas incómodas, las que aparecen de golpe, para animarte a pensar sobre ese tema que no te puedes sacar de la cabeza. Max Gómez y Lu Carretero presentan Tengo algo que decir. No me digas que estás cansado. En mi época, laburábamos 12, 16 horas, abrazo partido para ganarnos el mango. Llegaba a mi casa y me quedaba dormido en la reposera del patio. Escuchaba a repetición, noche tras noche, el hijo a la hora de la cena. Porque como bien se sabía, en la cena se escuchaban las anécdotas laborales de papá y mamá. Y de lo mucho que les costó lo que tuvieron y cómo se deslomaron para llegar donde llegaron. Comenzábamos con las historias del abuelo que fue mozo, guardabarrera y trabajador en Segva para poder mantener a la familia como todo hombre de bien. Pasábamos de la adolescencia embolsando carteras con papel de diario durante los veranos en los negocios del barrio para poder ayudar a la economía familiar, a los años de la juventud, con sus primeros trabajos en blanco en una fábrica de hilos, para que con mucho esfuerzo la abuela tuviera su primer lavarropa semiautomático y dejara de lavar a mano. Transcurrida la noche, contaban sobre los años vividos en el sur, donde de no tener nada pasaron a ser gerentes de personal de empresas regionales. Después, con la venida de los hijos, hubo que seguir laburando para darles todo lo que necesitaban y la vida que se merecían. Un buen colegio, cumpleaños, regalos, etc. Había que laburar incontables horas por el futuro de los hijos. Luego, cuando fueron tiempos de vacas flacas, no se les cayeron los anillos y salieron a trabajar de lo que sea para mantener la estabilidad. 12, 15, 18 horas, no importaba, pero sus hijos tenían que ir a la universidad. Noche tras noche, escuchando las mismas historias sin parar, el hijo llegó a creer que el trabajo no era algo para disfrutar. El laburo se llevaba a cuestas para llegar a algún lado o alcanzar cosas que no sabes si deseas. El trabajo era algo pesado y parecía que el ir a trabajar era un trabajo más que no todos querían agarrar. Se sentía alrededor del cuello algo pesado que no te podías sacar y que si de suerte te tocaba más liviano, era para agradecer. Una de tantas noches, entre tanto anecdotario, el hijo preguntó: ¿disfrutaste algo entre tanto trabajo? Hubo silencio. ¿Me pasan el yugo? ¿El jugo? Pidió amablemente. Ay, qué tema, el tema de trabajar, ¿no? ¿No creen? Siempre es un tema que cuesta ir a trabajar también. ¿A quién le gusta ir a trabajar? ¿A quién le gusta su trabajo? Y no me mientan, porque si me dicen, ay, a mí me encanta lo que hago, es mentira, me están mintiendo. Este texto es, una recopilación de charlas, de cosas, comentarios que vengo escuchando de familia, de amigos, de gente que me cruzo por la vida, compañeros de trabajo también, que siempre hay este tema de vamos a conversar sobre cómo es mi trabajo y te voy a contar y me voy a quejar si puedo un poco de mi trabajo o de la gente más grande. Siempre nos pasa, Lu, con nuestros padres o familiares o gente que ya está jubilada que nos cuenta de lo que trabajaron, de lo que hicieron o de lo que hicieron nuestros familiares y de todo este tiempo pasado fue mejor o no, o se trabajaba más, menos, o se ganaba más, menos, o que tuvieron que trabajar desde muy chicos porque no alcanzaba, y todo ese yugo, ese sufrimiento que hubo que pasar para llegar a donde están hoy. Y yo me puse a pensar un poco en esto de
cómo concebimos la idea de trabajo, del trabajar, del ir a un trabajo de conseguir, si nos gusta lo que estamos haciendo o si no nos gusta y lo hacemos porque lo tenemos que hacer y después nos vamos a quejar como ese familiar que nos cuenta y yo trabajé 20 horas, 15, 18.000 porque tenía que ayudar o tenía que colaborar o tenía que pagarme la casa, el departamento y hasta a veces tenemos lo contrario en las redes sociales o de amigos que tienen un trabajo soñado en una empresa multinacional con un espacio para coworking, un espacio para relax con metegol, PlayStation y la mar en coche y la comidita al mediodía que también es como para decir, che, eso está tan bueno porque tenés todo y terminás siendo esclavo de la corporación. Entonces es un tema a pensar y a reflexionar y a ver cómo estamos viendo cómo trabajamos. Yo no sé cuál es la concepción del trabajo ni para qué nos sirve tanto a nivel personal. Sé que es algo que nos da una retribución económica, pero pensando para este episodio, como somos traductores y trabajamos con las palabras y con lo que conocemos más son las palabras, se nos ocurrió empezar charlando y contándoles un poco sobre qué es trabajar o qué es un trabajo, qué es la vocación y qué es una profesión. Un poco buscamos eso, ¿no, Luis? Empezamos con las enciclopedias. Fuimos a la madre de las palabras, que es la RAE. Fieles amigas. Y para variar no encontramos grandes cosas. Porque, por ejemplo, Obvio. Dice que el trabajo es una ocupación retribuida, ¿no? O sea, que trabajo podría considerarse cualquier actividad que uno realice a cambio de dinero. Luego buscamos profesión. Dice empleo, facultad u oficio que alguien ejerce y por el que percibe una retribución, lo cual es bastante parecido, ¿no? Como que desde la enciclopedia. Sí, desde la enciclopedia sí podemos disentir con lo que dice la enciclopedia. Lo que pasa es que un oficio, aquella actividad que uno sabe hacer y que realiza habitual y rutinariamente, no es lo mismo que un trabajo cualquiera por el cual vas a retribuirte. Hay algo de la habitualidad ahí en la profesión, pero también tiene que ver con esto de la raíz de profesar, de hacer algo que viene desde dentro y algo en lo que uno cree. De adentro para afuera. Exacto. Y luego está la vocación, que se define como inclinación a un estado o una profesión o una carrera. Y acá en la vocación, que en inglés es calling, vos recién decías desde adentro, y calling es como un llamado, ¿no? O sea que la vocación se orienta en la dirección de aquello que no podemos evitar, que pareciese que estuviese por fuera de nosotros y que nos lleva a hacer algo que no podemos evitar. Y estas cosas de la vocación a veces no están remuneradas. No. Claramente, para mí, aunque parecen parecidas las definiciones, porque un diccionario nos va a tirar definiciones parecidas, es más, que son palabras que están conectadas entre sí de alguna manera, para mí son muy distintas. Porque, a ver, un trabajo no puede ser puede ser o no el de tu profesión, puede ser cualquier otra cosa por la que te remuneran y vos de profesión tienes otra cosa que no lo puedes ejercer o no lo querés ejercer. Y la profesión de la vocación también es distinto. Vos podés tener una profesión, pero tu vocación puede ser completamente otra. Sí. Es muy rara la vez que se conjugan las tres. Creo que no conozco a nadie. Yo tampoco. Que esté en esa situación, o por lo menos nadie de mi edad. No, yo tampoco conozco a nadie que se le conjuguen, que tenga un trabajo de su profesión y sea la vocación que eligieron. Es muy difícil. Tampoco sé si todos tienen una vocación. Como ahí hay algo que... Eso es lo más difícil de encontrar.
fue siempre lo más difícil. Es que ni siquiera sé si es algo que se puede buscar, la vocación. Como, ¿te orientás en ese sentido o no te orientás? Sí, aparte la vocación está como muy idealizada. Tiro algunos ejemplos. Cuando se habla de vocación de servicio, vocación de servicio, ¿a qué me refiero? Todo lo que es seguridad, medicina, educación, que uno cree que es vocación de servicio de darse a otros, y uno tiene que estar, y en el caso de los docentes, enseñar por amor a la enseñanza y porque te tiene que gustar, y bueno, es lo que elegiste. Y lamento comunicarles que no, todos los trabajos son medio una mierda. Perdón por apagarles la vela, bajarles el globo o lo que fuere, pero todos tienen un aspecto de mierda en algún sentido, por más de que sea lo que elegiste como vocación o no. No está, a veces no. El trabajo que elegimos no está copado, o a veces está copado y nos remuneran bien y tenemos un montón de beneficios, pero no es lo que buscamos porque no nos completa, pero es por lo que nos remuneran, nos pagan y nos pagan bien y lo tenemos que seguir haciendo. E igual sufrimos por eso. Sufrir es una palabra súper grande. Yo pensaba, vos decías, no sé de dónde viene el trabajo, y yo pensaba que la necesidad de tener un trabajo viene primeramente de la necesidad de participar de una comunidad. Los primeros oficios, ¿no? Las personas los ejercían porque eran necesarios en la comunidad en la que formaban parte, ¿no? Pienso en las primeras poblaciones sedentarias. Sí. Y en el hecho de que hace muchos años... Y antes te daban mucho respeto, te daban mucha reputación, porque vos eras el médico del pueblo, ponele, pensándolo de esa manera. Un médico es un montón, yo pensaba más chiquitito. El herrero. Claro, el zapatero. Igual tenías un montón de reputación igual, porque eras el zapatero del pueblo o de donde vivías, del barrio. Eras el herrero que... Y pensaba que en esto de cumplir con una función determinada en una comunidad, empezaba a pasar esto de que la vocación se va desdibujando porque, por ejemplo, si yo soy zapatera, bueno, no sé si las mujeres tenían tanto permiso para trabajar, pero no importa. Vamos a suponer que yo soy zapatera y tengo hijos. ¿Siguen teniendo permiso para trabajar? hasta estamos, es para charlarlo también. Para otro día. Si sos zapatero, le vas a enseñar a tu hijo el oficio de zapatero, pero eso no significa como que el oficio se transmite. Claro. En la mayoría de los casos en aquellos momentos era así, pero porque en tu familia corrían esas actividades y las aprendías. Y no sé si había espacio para decir, esto no me gusta. Era lo que aprendías. Y era lo que se tenía que hacer, era lo que había que continuar. Hoy, con las posibilidades que tenemos de elegir otras cosas, no hace falta, se sigue dando en muchas familias que son todos escribanos, que son todos médicos, que son todos contadores, que son todos zapateros también, ¿por qué no? Y sigue pasando que se continúa esa línea familiar y hay un montón de esos miembros que no les gusta lo que hacen. Y que no se dan cuenta también. Y que no se dan cuenta y que lo hicieron para continuar la línea familiar, el negocio familiar, el sostener algo. O porque era cómodo. O porque es cómodo. Porque ya tenés casi todo resuelto. Y tenés a alguien cerca que te puede ir contando cómo es, ¿no? Sí. Y te salva de tener que acercarte a buscar. Te allana un poco el camino, claro. Sí, pero ¿qué camino? ¿El camino económico? ¿El camino de tener un trabajo seguro? ¿Seguro en el sentido de que seguro de vas que a lo tener tenés, trabajo? claro. O seguro en el sentido de conocerte a vos mismo en esa búsqueda de cuáles son las actividades que disfrutás realizar. Porque también está eso. Hay que autoconocerse. Yo creo que en la vorágine de hoy en día, y hace ya un par de años, más en el país donde vivimos, que todo es tan fluctuante y todos nos levantamos hoy es una cosa y mañana es otra y todo puede cambiar en 5 segundos, no tenemos la posibilidad de parar a pensar qué nos gusta
y qué queremos y qué está sucediendo conmigo a nivel laboral. Cuando por ahí lo podemos hacer es cuando ya llegamos a un cierto nivel de estabilidad que nos permite generar ese pensamiento. Pero por ahí cuando estamos en la vorágine de conseguir cosas, una estabilidad, un sueldo fijo o lo que fuere, no nos damos ese permiso como seres humanos. Lo que queremos es lograr algo. Lograr tener el trabajo que queremos, lograr recibirnos de una carrera y trabajar de eso, pero después nos damos cuenta que, por ahí no era para acá, era por un lugar totalmente distinto. Yo poniéndome como ejemplo, pues, yo escribí eso y es mi podcast. Hagan su propio podcast. Podcast. Hagan su propio podcast. Yo lo que hago a mí no me gusta del todo. No voy a decir que lo odio, pues no. Porque si no, no lo pude haber mantenido durante mucho tiempo. Yo estoy en el rubro de la educación. Enseño. Yo me recibí de traductor, pero no ejerzo mi profesión. Hago algo que es conectado, que es enseñar. No me encanta. No me encanta. Y cada año que pasa y estoy en lo mismo, me encanta un poco menos. Y estoy ahí, por ahí me quiero ir y no quiero resolver problemas que tendría que resolver y me dan paja resolver y no quiero. Y bueno, pero a lo que voy es que uno muchas veces no puede ejercer de lo que estudió porque no le sale, porque las condiciones no se dan. O sí, y se da cuenta de todo lo contrario, que quiere otra cosa. Porque tu trabajo ahora lo hace la inteligencia artificial. Exacto. Bueno, eso es otro tema para otro día. La inteligencia artificial nos va a terminar dominando y acá vengan and change my mind. Para mí vamos a ser todos esclavos de Google, de Apple y en un par de años, nada más. Pero bueno, volviendo a esto yo soy prueba viva de que uno puede hacer algo que no le gusta, no le encanta. Porque yo lo puedo sostener mi laburo en un colegio y no me gusta lo que hago. Yo un poco... Hay años que lo sufro más, años que lo sufro menos. Este año, por ejemplo, me lo estoy tomando con mucha soda. Y estoy tratando de ponerme mis límites a mi trabajo. En cuándo tengo que trabajar y cómo, y no pasarme de eso. Pero a veces no se puede. Lo que me surge preguntarte es cómo afecta esto, porque pasás muchas horas en el trabajo. ¿Cuántas horas por día trabajas? Yo trabajo 7, casi 8 horas. ¿Y todos los días de la semana? Sí. Y esa incomodidad de no estar completamente a gusto, esas 8 horas que son un montón, porque ¿cuántas horas estás despierto? ¿Cuántas horas dormís? Y yo debería dormir más, pero ponele que duermo 5 horas. Dormís 5, trabajás 8, ahí tenés 13. ¿Y qué haces con las otras 10? Y las otras horas me siento y me disocio, me arrepiento de las decisiones que tomé, trato de hacer un poco... ¿Y todo eso viene de que no te gusta tu trabajo? Y sí, pero a ver... Porque son un montón de horas las que te sobran al final. Si solo vas a dormir 5, andá a dormir, hermano. Pero siempre, bueno, no, las ocupo haciendo un poco de ejercicio. Ahí va, bueno. Ponele, las ocupo charlando con alguien, yendo a tomar la merienda. No, las ocupo, pero sí es verdad que mi laburo ocupa muchas horas de mi vida en las cuales yo podría estar haciendo otras cosas. Y que hay un montón de horas, esto hay que decirlo, vos decís trabajo 7, 8 en el colegio, porque los docentes no trabajamos 7, 8 horas que decimos que trabajamos. Más los docentes de primaria y secundaria que tienen un montón de laburo por fuera. Por eso. Que yo estoy Me tratando. estás mintiendo. Son 8 horas por día las que te pagan. Las que pero me son pagan. muchas más. Sí, obvio. Pero estos últimos años, después de muchas crisis existenciales y personales que he tenido, estoy replanteándome esto de qué es un trabajo. ¿Es un medio para un fin o un fin para un medio solamente? A mí es una pregunta que me gusta mucho y
Yo, a diferencia de lo que comentabas vos sobre tu familia y las historias que escuchabas en relación al trabajo, en mi familia, a mi papá lo que más lo escuché decir en su vida es: hay que trabajar menos, hay que trabajar menos, hay que trabajar menos. Un hombre sabio. Pero, nunca lo vi no trabajar. Siempre lo vi trabajar múltiples trabajos, pero siempre lo vi sufriendo por el trabajo que no cumplía sus expectativas y amando sus trabajos autogestivos, sus proyectos personales, que a veces le daban dinero y a veces no. Y en lo personal, a mí me pasa un poco como a vos. Yo también me recibí como traductora. Estudié un montón porque hice los 2 traductorados. Después hicimos la diplomatura en traducción audiovisual. Y la verdad es que si yo tengo que comparar la cantidad de años invertidos, el dinero, la energía... Es lo que te retribuyó de laburo. Después, cuánto laburé como traductora y cuánto laburo como traductora, la verdad es que es muy poco. Pero hay una diferencia entre vos y yo, que vos elegís dar clases, a vos te gusta. A mí me pasa que o a vos te llena más que a mí. A mí con la docencia me pasa algo del orden de la vocación. Y digo algo del orden de, porque yo no soy maestra, tampoco soy profesora, y no me metería en un aula de primaria, pero ni que vengan degollando, pero me pasa que me sale esto de contar cosas y que la gente me haga preguntas y tratar de llegar a algún tipo de conocimiento con otros. Por eso me gusta la radio, por eso me gusta el podcast, por eso me gusta el aula, por eso me gusta dar clases. Le gusta hablar y le pasan cosas. Claro, básicamente, hola, sí, me gusta hablar y me pasan cosas. Entonces, disfruto mucho de eso y no reniego. Y aún así, sí hago algunas traducciones y sí hago algunas interpretaciones. Pero no es tu laburo principal. Pero no es mi laburo principal y tampoco es habitual, ni siquiera es frecuente. Bueno, pues pasa un montón que uno estudia, cualquier persona estudia algo y termina laburando otra cosa o termina no ejerciendo de lo que estudió. Pasa muchísimo. Es muy común. Sí. También pienso que es porque a veces, sobre todo en nuestro recorte sociocultural, porque hay que decir que somos personas educadas en una universidad privada, que hemos tenido infancias relativamente buenas, no nos ha faltado comida, al menos, que eso ya es mucho. Es un montón. Es un montón. Comida y techo hemos tenido. Y a los 18 años, cuando terminamos en la secundaria, no sé si estamos preparados, maduros, para definir el trabajo que te plantean vas a hacer el resto de tu vida. Es un montón, entonces cambiarlo y buscar otros rumbos y que de pronto mientras estás haciendo una carrera universitaria se te cruce otro trabajo y te des cuenta de que ese trabajo te viene bien porque te sirve económicamente mientras estudiás y después te puede pasar que te das cuenta de que vivís de eso y ya soltar para agarrar un trabajo de eso que estudiaste es un montón. Eso también le pasa a mucha gente. Sí, yo citando a otra de mis amigas, Melina, que cuando yo le fui con estas crisis personales y existenciales y qué sé yo, y ella me miró, me dijo un día, y me dijo, pero nosotros teníamos 18 años cuando entramos a la facultad, salimos del secundario y nos metimos a estudiar una carrera que ni sabíamos qué iba a pasar en el futuro o que si nos gustaba al menos. Nosotros nos metimos porque había que estudiar. Somos millennials, somos de una generación anterior que a la de hoy, que yo celebro, y no tanto que la gente más joven que yo se anime a cambiar de laburo tan rápido y tan fácil, o se canse de lo que está estudiando y quiera aprender algo distinto, porque nosotros venimos, o al menos yo, me pongo yo de ejemplo, venimos con la cultura de que hay que seguir, hay que estudiar y hay que recibirse de algo y hay que trabajar de eso. Y muchas veces no pasa. Bueno, yo desde mi experiencia personal te puedo decir que a mí mi papá lo único que me repitió toda la vida fue
vos vas a ir a la universidad, título universitario, título universitario. Nunca le importó de qué, veterinaria, astrofísica, traductora o enfermera, pero título universitario. Claro, por ahí hoy en día no pasa tanto. Por eso hay tantos creadores UGC o creador de contenido o influencer que están muy vapuleados y muy canallados, pero a la vez creo que son los que se animan a vivir de lo que les gusta y demostrar, yendo a las redes un día conmigo, o un hall de compras de todo moda. Pero le hacen lo que quieren, está bien, también laburan un montón, porque hacer un videíto, editarlo, subirlo... Es que un seguro que montón. laburan un montón. A mí no me caben dudas de que laburan un montón y de que de pronto en esa rutina del trabajo se pierde el disfrute Sí, también. yo creo que lo que nos da más bronca a los que por ahí somos un poco más grandes o una generación anterior es eso, el que no haber tenido la capacidad de elegir a conciencia o de pegar el volantazo, de decir esto no me gusta o quiero estudiar otra cosa o no quiero estudiar nada y quiero aprender un oficio A mí esa o es quiero aprender la autodidacta. Eso es una pregunta que a mí siempre me surge, ¿no? Como qué hubiese pasado si yo hubiese querido explorar la carpintería. Y le digo a mi papá, ¿sabes qué? No voy a ir a la universidad, seré carpintera. Está bien, no sucedió. Me encantaría aprender carpintería, pero no lo estoy viendo Carpinteros que suceder. estén escuchando se comunican con Lucy. Claro. No veo que suceda en el corto mediano plazo. Y pienso que no me arrepiento de ninguna de las elecciones de estudios ni de trabajos que tuve. Sí recuerdo que hubo un momento de mi vida en el que trabajaba muchísimo y que tenía muy mala calidad de vida. Y que Eso también. de ahí devino una firme convicción de que yo quiero tener dinero para vivir y no vivir para tener dinero, que también se traduce en vivir para trabajar, no. Sí, eso es. Porque muchas veces se habla que uno trabaja, está el dicho de vivís para trabajar o trabajás para vivir. ¿Y qué es lo que queremos lograr cuando trabajamos? Mucha gente trabaja para trabajar porque tiene que trabajar, porque tiene que pagar las cuentas, porque quiere vivir, pero quiere comer algo calentito a la noche o al mediodía. Y hay gente que quiere lograr algo como un impacto y quiere generar cosas y quiere, no sé si dice fama, pero quiere un impacto. Sí, un impacto social, que dejar una huella marca a través de esa labor que hacen. Y esa es la gente, pienso que labura más y más a conciencia y que pone todo ahí, que pasan muchas horas en el trabajo y en un mundo ideal no sienten el arrepentimiento de dejar otras actividades de lado. ¿No? Me imagino a alguien que levanta su propia pyme, que levanta una empresa, o una fábrica chiquitita, o un taller, que tiene que ponerle muchísimas horas, hombre o mujer, muchísimo cuerpo, y tiene la cabeza ahí todo el día. Esa persona no tiene energía para estar al 100 en todos los otros aspectos de la vida. O a lo mejor no ve otros aspectos en la vida y también es válido. A mí me pasa que soy una persona de múltiples intereses y muy sociable. Yo no puedo estar demasiado tiempo haciendo lo mismo. No puedo, no sé qué pasaría si no lo hiciera porque nunca probé. O sí, probé cuando trabajaba 120.000 horas y era no muy te gustó. joven y no me gustó. Y decidí que necesito tener espacios para hacer distintas actividades. Y pude lograrlo. Qué sé yo. Por ahí no sé si tengo la vida más llena de comodidades y consumos, pero hago todas cosas que me gustan y paso bien. Claro, a ver, yo concuerdo mucho con ese pensamiento y a mí me pasa algo distinto con esto. Yo visito un lugar muy lindo y conocido que seguramente algunos de ustedes lo visitarán, que es la ansiedad. Y convivo con un compañero muy divertido también, que es el síndrome del impostor. Ah, También. ese lo conozco. Lo sí. conocemos bien. Entonces, ¿qué me pasaba? Yo en un momento cuando entré a laburar, quería laburar bien, que no se note que me mandé un moco, que lo que fuere, que los pibes aprendan, que sea útil lo que les enseño, que sea divertido,
que usar recursos tecnológicos y ta. Pero en un momento en lo que yo hago, yo muchas veces me paro y digo, ¿dónde estoy trabajando? No estoy trabajando en la NASA, chicos. Me tengo que calmar un poco. Yo tengo que jugar con lo que tengo y lidiar con las expectativas que tengo. Si no llego un día a hacer una actividad, un videíto, se hará otro día o no se hará. Se cambiará por otra cosa. Más en la educación primaria, que te explota una bomba y te explotan 5. El día te puede cambiar en 5 minutos. Lo aprendí a fuerza de años de laburo, de confiar en lo que hago. Yo hace muchos años que hago lo que hago. Y entre el año pasado y me di cuenta que hago las cosas bien. Eso es una realización. Me costó un montón. Muy, muy buena, te felicitamos. Me costó un montón porque yo antes no creía que hacía las cosas bien y que siempre me equivocaba en algo y que siempre faltaban 5 para el peso y que siempre podía ser mejor de lo que soy. Pero luego me fui dando cuenta de que, bueno, lo que hago alcanza, es suficiente para la labor que hago. Seguro que es más que suficiente, porque equivocarse me parece que también es parte de trabajar, digamos. Nunca se equivoca el que nunca hace nada. Claro. Pero viste que hay gente que, como dice el dicho, es más papista que el papa. Bueno. En todas las profesiones y trabajos y ocupaciones los hay. Y yo, hablando por educación, conozco un montón de gente que habla, que endiosa a la educación y a la profesión del ser docente y lo que fuere, y critica y te dice que cómo deberías hacer las cosas mejor y peor. Pero como yo lo veo, Pienso que también mientras no se me muera ningún pibe, Justo la docencia es muy interesante porque depende de cómo la ejerzas. Por ejemplo, yo no trabajo en un aula, en una escuela con niños, trabajo en una escuela de inglés con adolescentes y son muy poquitos. Y trabajo con adultos y trabajo en la universidad y la verdad es que no tengo muchos espacios en los que sea necesario brindar una contención primaria, como por ahí sí sucede en las escuelas primarias y secundarias con maestros y profesores que pasan muchísimas horas con los pibes. Mi trabajo, y hablo solamente por mi trabajo, aunque yo soy una persona muy empática y puedo contener y un montón de condimentos más, tengo un trabajo que es bastante frívolo, yo siempre lo digo, en el sentido de lo que me dice siempre mi jefa, mi directora, es nadie murió de inglés. Si a vos te pasa algo un día y no podés venir y tenés que dejar una actividad hecha y alguien tiene que venir a reemplazarte, no pasa nada. Nadie murió de inglés, no tengo la salud de una persona en mis manos, a eso es a lo que no voy. tengo la salud mental de una persona en mis manos, no estoy trabajando con la ansiedad de nadie, A eso es a lo que voy. ni con la comida de nadie, ¿no? Pero hay gente que se lo toma como si fuera el fin del mundo y fuera la única profesión y que va a salvar la vida y el mundo va a ser más feliz. Y a veces no. Y yo conozco muchos docentes que de vocación no tienen nada y lo toman como un trabajo, y si en el horario laboral pueden laburar menos de lo que laburan, lo hacen. Yo lamentablemente no puedo. Siempre tengo que andar salvando las cosas. Y esto me da, cuando vos no te gusta tu trabajo, un poco que lo sufrís. Bueno, pero escucha esto que dijiste recién, porque decís, yo no puedo. ¿Y ahí no hay algo del orden de la vocación, de algo que es más fuerte que vos? Obviamente, por eso yo llegué como a un acuerdo en estos años en que lo que hago en sí no es lo que más me llena, pero en algo inconscientemente me gusta, porque claro, hay algo que... si no lo hubiese podido mantener tantos años en mi vida, hubiese enloquecido, me hubiese tirado en Avenida Maipú ahí a que me pise alguno de los 85.000 colectivos que pasan por la Avenida Maipú en el Metrobús, o no sé, hubiese cambiado de trabajo. Sí, no me gusta lo que hago, pero lo puedo mantener porque hay algo que me llama la atención, que me atrae eso y lo puedo seguir manteniendo. Lo celebro porque me da de comer. Interpreto que a lo que vas es a que tanto vos como muchísimas otras personas tienen trabajos que no les gustan. No, eso debe pasar. Quiero arriesgar, si arriesgo un porcentaje en el aire a un 80%, 85%,
le debe pasar eso, que no le gusta el laburo donde está. O que están en el área en el que quieren trabajar, pero no tienen el puesto que quisieran tener. Exactamente. Hay un montón de traductores, hablamos de la traducción porque es lo que conocemos, pero hay un montón de traductores que trabajan en, no sé, en empresas donde hay traductores como bufetes de abogados y cosas así, pero trabajan como secretarios bilingües, o agencias de traducción en las que trabajan como project managers y no traducen una palabra jamás. O muchos traductores que están en la educación. Sin desearlo. Sin desearlo, porque es un título afín y es conocimiento afín. Pero ¿qué pasa cuando el trabajo se sufre? Le preguntamos esto a una licenciada en recursos humanos y tiene una respuesta muy poco feliz. Flor Bloise nos da data sobre esto. Cuando no te gusta algo que estás haciendo, por lo general lo haces con desgano, lo haces porque no queda otra, pero en definitiva lo haces. Así que no se trabaja más y mejor, se trabaja, punto. Y cuando las personas no están a gusto en su trabajo, y es un trabajo que se hace en una oficina, en un ámbito que tenés interacción con otros, por lo general esa persona empieza a tirar pálidas, empieza a ver todo lo negro y trata de llevar a gente para su molino en ese sentido de que está todo mal y que no le gusta. Y empiezan a buscar otro trabajo. Sí, es verdad eso, que cuando uno la pasa mal, despliega un aura de asquerosidad y caca en el laburo y a la gente que labura con vos. Y es muy difícil ponerle onda cuando tenés gente así. Yo soy un poquito así muchos días de mi vida porque quiero poner una bomba en donde estoy. No lo voy a hacer, es un chiste. Por favor. O a las personas, quiero rodearlos de C4 y que implosionen porque laburan mal y me enerva. Pero al fin del día digo, bueno, es mi laburo y se acaba a las 5 de la tarde cuando ficho y listo. Pero es verdad que hay gente que sigue enganchada y sigue y le da vueltas. Y eso te entra como en un círculo vicioso que te termina haciendo mal. Es muy difícil salir. Ahora, te voy a hacer la pregunta incómoda porque vos decís, bueno, mi trabajo no me gusta tanto, pero me gusta, banco, aprendí a fingir demencia con las cosas que me hacen mal. Y yo te pregunto, ante la posibilidad de tirar la toalla y decir, no quiero más este trabajo, el hecho de que vos tengas una discapacidad, ¿te hace pensar que te va a costar más cambiar de trabajo? Yo, por experiencia personal, sí, a ver, porque están los obstáculos propios, las limitaciones propias de la mente y la ansiedad de que tengo que enfrentar una entrevista laboral. Pues gracias a Dios ahora son virtuales la mayoría y no tengo que pasar por eso, pero si eran presenciales yo tenía que explicar qué era lo que pasaba y qué onda, qué hay. Y siempre está la limitación de, bueno, tengo una discapacidad, me van a tomar, no me van a tomar, sirve lo que sé, sirve lo que no sé. En el episodio de discapacidad hablamos un poco de esto, de las competencias y la capacidad que tiene alguien con una discapacidad, que por mucha capacidad que tengamos y por mucho que excedamos en conocimiento, siempre nos va a pasar algo o nos van a faltar 5 para el peso porque hay algo que no funciona. Entonces siempre estamos en esa competencia que alguien neurotípico o alguien sin discapacidad no la tiene. Por ahí a veces es propia la limitación y no tanto de la afuera, pero sí, yo puedo decir que sí nos cuesta más a la hora de conseguir laburo o tenemos que enfrentar más fantasmas a la hora de enfrentarnos a eso. Ante la pregunta por la búsqueda laboral, le consultamos también a Flor por cómo busca trabajo una persona con discapacidad. Entiendo que del mismo modo que una persona que no tiene discapacidad, a través de LinkedIn, a través de Zona Jobs, a través de los diferentes portales de trabajo. ¿Por qué no contratar a alguien con discapacidad? En realidad no tiene un por qué no, o sea, no. Si la persona tiene las aptitudes necesarias o las calificaciones necesarias para ocupar ese puesto, no debería haber ningún impedimento para contratarlo.
Lo que sí sucede mucho es que ante un mismo puesto hay dos personas, una persona con discapacidad y una persona sin discapacidad, contratarían a la persona que no tiene ninguna discapacidad. Y esto para mí es debido a que las empresas, corporaciones, consideran que si tienes una persona con discapacidad, te puede llegar a contraer mayores gastos que una persona sin discapacidad. En realidad, lo que las empresas hacen, más allá del hashtag inclusión, es deducir impuestos cuando hay una persona con discapacidad. Claro, lo que dice Flor tiene mucha razón, tiene mucha validez. Es verdad. A ver, a la hora de estar en el sector privado y uno tiene una discapacidad y en la competencia, sana o malsana con un otro, siempre va a pesar una discapacidad porque va a haber algo que vos vas a hacer distinto. Y ante una persona sin una discapacidad que con una discapacidad, la balanza, no quiero pecar de correcto o de ¿cómo decirlo? Es tu podcast, podés decir lo que quieras. Sí, ¿cómo se dice? No me sale la palabra, un traductor. No sé. No, de marginar algo. Pero sí, siempre la balanza se va a volcar por el que no la tiene, porque Claro. se supone que alguien que está bien, no tiene ninguna discapacidad, va a ser más productivo que alguien que no. Que por ahí no es la realidad. Además, la palabra, lo hablamos también en el episodio sobre discapacidad, la misma palabra discapacidad habla de no tener capacidad. Si uno no está plenamente consciente de lo que está refiriendo, que no tiene nada que ver con eso, vayan y escuchen el episodio 1, está ese prejuicio muy a priori. Sí, es un prejuicio porque por ahí la persona con discapacidad cumple los mismos objetivos y las mismas expectativas que alguien sin discapacidad. Pero fíjate cómo son los prejuicios, que esto que decía Flor sobre la deducción de impuestos es una regulación que se implementa para estimular la contratación de personas con discapacidad. Si bien viene desde un lugar poco feliz porque se los alienta deduciendo impuestos, yo creo que es un win-win para todas las partes, para la empresa o quien fuere que te contrate y para el discapacitado o personas con discapacidad que quiere estar activo. Entiendo que también hay otras bolsas de trabajo específicas para personas con discapacidad. Si me están escuchando y tenés alguna discapacidad, pero podés trabajar y querés trabajar, querés sentirte útil, podés entrar al COPIDIS, que es la Subsecretaría de Discapacidad de la Ciudad de Buenos Aires, que ahí en la página, después la vamos a dejar en la descripción del episodio y todo, pero ahí podemos encontrar para tramitar el CUD, capacitaciones y sobre educación, para becas sobre educación. También hay una bolsa de empleo. Yo me enteré de Copidis la última vez que renové mi certificado que me mandaron. ¿Y cuáles son los requisitos? Esto lo quiero leer bien. Si vos querés entrar a la bolsa, al registro universal de aspirantes con discapacidad para laboral, lo voy a decir bien, al registro único laboral de aspirantes con discapacidad, tenés que ser mayor de 18 años, tener el CUD, el certificado de discapacidad vigente, contar con DNI en la ciudad, con DNI con dirección de la Ciudad de Buenos Aires y un currículum actualizado. Y el último estudio que tengas, también sea secundario, universitario, el que tengas. Yo digo que lo probé, no conseguí trabajo en Copidis, pero es igual que todos. A ver, es para el ámbito estatal, para llenar el cupo en el ámbito estatal y es lo mismo, pero te llaman y vos cumplís o no las expectativas, te toman una entrevista y si vos tenés experiencia en el ámbito que requiere el puesto, mejor, pero no es que por entrar en este registro te van a conseguir un trabajo, no. Es como cualquier otra bolsa de trabajo. Es como cualquier otra bolsa de trabajo, pero
se tiene en cuenta que hay un CUT vigente y que todos tenemos las mismas oportunidades. Entonces, Todos tenemos las mismas oportunidades. Debería no ser sé, así. pero todos tenemos la misma necesidad de tener dinero. De ser, no sé si es de dinero, de ser útil. Bueno, sí, pero ser útil, bueno, sí, no. Voy a decir algo demasiado controversial y no tenemos tanto tiempo. Claro. Y a lo que me recuerda esto es, si sufrimos el laburo, si nos gusta, si no. Me pasa mucho esto de que conozco gente que labura de lo que le gusta y está el dicho de trabaja de lo que te gusta y no trabajarás ni un solo día. No laburarás ni un solo día. Decilo en lunfardito. Ni un solo día, que está esto que dicen, laburarás hasta los feriados. Es verdad, trabajar incluso lo que te gusta no refiere trabajar menos o trabajar lo correcto. Por ahí terminas trabajando más horas o teniendo más responsabilidades. Pienso que lo que uno tendría que estar midiendo es si está pasando un buen momento, si está disfrutando, si está en el presente o si solo está esperando que lleguen las vacaciones. Mis amigos, amigas y conocidos, conocidas que más infelices son respecto de sus trabajos, su única motivación es los 15 días que van a trabajar. Y el año es demasiado largo como para solo pasarla bien 15 días y aquellos fines de semana en los que no estés demasiado cansado porque estuviste odiando tu trabajo el resto de la semana. Entonces ahí me parece que si uno no puede pasarla bien en el trabajo, pasarla bien, no te digo que sea el trabajo de tus sueños, capaz tenés un laburo administrativo. Encontrar algún momento donde mecánico. De sosiego, de calma. calma. De sosiego. Que de pronto no te requiere mucha creatividad, pero tenés un buen clima de trabajo y decís, bueno, este es el trabajo que tengo, acá estoy bien, es un lugar seguro, entra un poco de sol, puedo tomarme un recreo, puedo compartir con mis compañeros que son piolas y por ahí eso es suficiente. Puedo ir a hacer pis tranquilo, claro. No como me pasa a mí que tengo que correr. Y capaz lo que a vos te gusta hacer en la vida realmente viene después. Va por otro canal. Pasa en otro lado, por ahí te gusta escribir, por ahí te gusta leer, por ahí te gusta estudiar, sos un estudiante crónico, por ahí, no sé, cualquier otra cosa. O sos deportista, vivir del deporte es muy difícil. También es muy difícil acá. Y hay mucha gente que tiene trabajos que nada que ver con nada y luego pasan toda la tarde entrenando. O el arte, por ahí la vocación genuina de una persona es el arte y que eso genere dinero es muy difícil realmente. Entonces, citando a nuestros amigos, son nuestros amigos, ellos no lo saben igual. En nuestro corazón. No lo saben. El Cuelgue tiene una canción que es Cristo es Marquitos Di Palma. Sí. Yo creo que sí, no se equivocaron mucho. Que en una parte de su canción dicen cumbia sí, trabajo no. Entonces, parafraseando un poco esto, ¿cómo sería la mejor manera de ponerle un poco de cumbia al laburo? Te guste o no te guste. Entonces, yo lo encontré este año tomándome todo con soda y diciendo, bueno, se está prendiendo todo fuego, pero yo voy de 11 a 5 de la tarde, hago lo que tengo que hacer y listo. Chao. No se me murió ningún pibe. Los pibes aprendieron algo. Me ligo un par de abrazos y cariños de niños, que no es menor hoy en día. Así que bueno, esa es mi forma de ponerle cumbia y reírme un rato con algunos compañeros de trabajo. Tu forma es dándole valor a aquellas cosas que sí disfrutas del trabajo. Claro, y entendiendo después de muchos años de sufrirlo, que mi trabajo no me define. Yo por ir a trabajar ahí no soy eso que soy ahí. Soy muchas cosas más, soy un docente, un traductor que también traduce cada tanto, alguien que lee, alguien que escribe cosas en un blog, alguien que hace un podcast. Soy muchas cosas más, no soy mi trabajo. ¿Y vos tenés algo que decir? Seguinos en Instagram en Tengo Algo Que Decir. Dale like y suscríbete.
Esto fue Tengo algo que decir.